Bueno, muy bien. La agenda para lo que viene de fútbol, estamos cómodos nosotros con... Viste que estamos mirándolo. le temblaba la voz cuando citaba determinados partidos. Claro, es verdad. Sí, se lo notaba inquieto al conductor, presentador. Difícil. Bueno, un momento. No son tiempos fáciles. Hay que pasarlo, hay que pasarlo. Hay que comprender. ¿No sintió el sismo, estimado? ¿No ha sentido el sismo? No, la madrugada. Acaba de temblar. No. Tempranito, le digo 4 y pico de la mañana. No, a esa hora duerme. Ahora duerme usted. Sí. Imagínate, no lo siento despierto. No hay manera. No hay manera. No. ¿Por qué? ¿Ha sido de magnitud importante? 4 puntos, no se decía Talibá. Recién en Cosquín, ¿no? Por aquella zona. Pero se sintió. Sí, se ha sentido, sí. Claro, y está dentro de los parámetros que nos pasan en esta etapa del año. Lo decía nuestro meteorólogo. Bueno, hablamos de un tema que tiene que ver con el salario, Pablo. Con el salario, porque hay un informe que ha publicado parcialmente la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la UCA, en el que ha revelado cuál es la situación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en la Argentina, como principal factor de lo que implica la realidad de trabajadores que son cada vez más pobres. El salario real cayó 20 puntos en los últimos 10 años según la evaluación, el análisis de la UCA. Estos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Pero vamos a desmenuzarlo y vamos a verlo en detalle. El poder adquisitivo de los trabajadores formales se vio altamente deteriorado. Sí, absolutamente. Sí. Hay una pérdida sistemática a partir del 2017. Antes hubo una fluctuación, años donde hubo una paridad o ganó por muy poquito, pero a partir del 2017 claro, una pérdida. 6 años de caída. Ahí es abrupta. 2017, 2018, 2019 fue una pérdida tremenda. En el 2020, plena pandemia, una situación dramática también. Ahora, ¿se comenzó a recuperar después de la pandemia? No. Sí, eso es llamativo de todos los estudios, ¿no? Que uno no cayó tanto como en los años anteriores, pero no tuvo, sobre todo porque hay una fragmentación. Uno tiene que dividir en 3 partes cuando habla del salario. El salario público, el salario privado y el salario de los trabajadores informales. Pero vamos a ver en la trama anterior, quiero ver un detalle más para compartir con ustedes. Si podemos volver a la trama anterior. Que tiene que ver, para los trabajadores pobres, habíamos dicho que cayó un 20%. Para los trabajadores pobres la situación es todavía más dramática. Si vos estás debajo del nivel de la pobreza, porque hoy ser trabajador no implica no ser pobre. Sí. Aquel mandato de, si vos tenés un trabajo, vas a tener una casa, ¿no? Bueno, esto no ocurre hoy. Entonces, quienes están debajo de la línea de la pobreza y son trabajadores, ya sean formales o informales, la pérdida es del 30% más. Es un montón. Es decir, este modelo castiga todavía más a quienes resultan más vulnerables. Y acá aparece naturalmente el factor de la inflación. Pero vamos a ver más detalles. Luego de la recuperación inicial que se había dado, recordemos en el 2001, el desplome absoluto, crisis institucional, crisis política, económica. Bueno, entre el 2003 y el 2007 una fuerte recuperación del salario en la Argentina, muy fuerte. No lo planteo solamente en peso, moneda nacional. En dólares, la Argentina llegó a tener de los salarios más altos de Latinoamérica, 2003-2007. El desempleo además se mantuvo por debajo de los 2 dígitos. ¿Qué pasó? A partir, sobre todo entre el 2008 y el 2015, hubo recuperación del empleo, no tanto en porcentaje de crecimiento, sí en participación. La Argentina hasta el 2015 tenía los trabajadores una mayor participación que la que tienen hoy en lo que es la ganancia de las actividades productivas. De hecho, en el 2015 superaba el 51%, es decir, había mayor porcentaje de participación de los trabajadores que del sector empresario. Esto comenzó a revertirse fundamentalmente en el 2017. En el 2020... una pérdida del 14,6%, una situación que tuvo mucho que ver naturalmente con la pandemia. Ahora, ¿qué pasó después? Vamos a verlo en detalles. El desempleo en los últimos años bajó también fuertemente. Desempleo, ya no estoy hablando del poder adquisitivo. En el 2003, recordemos que era el del 16%, llegamos a tener más de 20 puntos de desempleo en plena crisis del 2001. Bajó al 7,5% lo que tenemos en el 2022. En el medio un escenario fluctuante, pero es cierto que ha crecido fuertemente el empleo, la cantidad de puestos de trabajo, pero con este detalle.
casi 4 de cada 10 ocupados se vinculan al sector informal urbano en modalidades asalariadas por trabajo independiente o por trabajo independiente. Es decir, hay casi 4 de cada 10 trabajadores que están o en negro o en una situación de emprendedores, en una condición más vulnerable. Evidentemente con menor capacidad o menor posibilidad de poder confrontar con la inflación. No son formadores de precio quienes trabajan en los sectores de la economía circular, emprendedurismo, y naturalmente pierden en la posibilidad de disputar el salario a aquellos que trabajan en negro. Vamos a ver más detalles. La incidencia del segmento precario, el trabajo en negro, se mantuvo fuertemente asociada a las actividades del sector informal, donde 7 de cada 10 ocupados estaban en una situación laboral precaria o en un trabajo incluso con indigencia. De indigencia, sí. Y acá aparece un elemento que tiene que ver, porque viste que hay un discurso, bueno, no trabajan porque tienen planes sociales, no quieren laburar y demás. Bueno, ese discurso que en general es de aquellos sectores más acomodados, naturalmente, ¿no? Bueno, el sector indigente, al que no le alcanza que le den una tarjeta alimentar porque sigue siendo pobre o indigente, o recibir como derecho una asignación universal para sus hijos, trabaja en la changa, en el trabajo informal de la changa. ¿Qué pasa? Bueno, ese trabajo no solamente pierde más fuertemente, sino que no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Ninguna posibilidad de recuperación. Y eso es una instancia gravísima porque lo que hace es consolidar sumirnos en la pobreza. Claro, yo pensaba en esto, Pablo, mientras vos decías, estas crisis lo que eternizan problemas sociales que tienen que ver con el trabajo, estas no recuperaciones de índices que son realmente necesarios por la alta inflación, bueno, ¿cuánto le cuesta, y si es posible, en procesos sociales y en tiempos relativamente históricos cortos, recuperar, ¿no? ¿Cuál es el costo para...? No, acá estamos hablando, a ver, en general la indigencia hay un problema estructural, ¿no? Sí. Estructural de décadas de la Argentina. Ahora, ¿cómo salís de esa situación con estos modelos económicos? Imposible. Claro. Primero, porque la asistencia se fue reduciendo, porque hay una reducción del gasto, ligada también con el modelo del Fondo Monetario, después ya lo vamos a charlar más en detalle, pero además la inflación, que impacta fundamentalmente los alimentos, en estos sectores más vulnerables, hacen que resulte imposible una salida de esa crisis, porque no tienen manera de acompañar, a ver, lo voy a decir en términos más llanos, ¿no? La persona que corta el pasto, que hace la changa de cortar el pasto, no tiene la posibilidad de cobrar un 100% más porque eso le aumentó los alimentos, el fideo, el aceite, la harina durante un año. No hay manera. Y esa circunstancia lo expone brutalmente. Sí, y lo saca, ¿no? Y lo saca cada vez más, claro. cada vez más. Entonces, es una circunstancia que naturalmente no afecta solo al papá o a la mamá, sino a los hijos, a quienes conviven en esa circunstancia. Ninguna de las asistencias del Estado logra no solamente una cobertura plena, sino que te dice, bueno, yo con esto ya me acomodé. Es imposible imaginar la situación de la pobreza y la indigencia en esos términos. Bueno, la definición de trabajador pobre hace referencia a ocupados que viven en lugares de ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Todo esto se explica por la dinámica salarial, por el impacto de la inflación que hizo caer en más de 20 puntos los salarios de los trabajadores formales o informales. Esto es lo que indica el informe de la UCA. Es un informe parcial, pero que anticipa y revela quiénes están pagando los costos de la crisis, lo que implica los escenarios inflacionarios en la Argentina con pérdida del poder adquisitivo y cómo esto va trasladándose a toda la economía. Por eso hoy tenemos dos mundos de los que hemos hablado tanto, ¿no? Sectores que pueden disfrutar, porque la inflación le significa un beneficio de el turismo, de restaurantes llenos, de escenarios de entretenimiento y de consumo, de alto consumo. Por eso sube el consumo en los shopping y baja en los almacenes de barrio. Y al mismo tiempo, una amplia mayoría de trabajadores
que se ven afectados por esta realidad, sobre todo en los sectores más vulnerables. Fíjate que esos volúmenes son de 1,5 millones, 2 millones de personas son las que habitualmente siempre se manifiestan en estos boom turísticos que nosotros manifestábamos en restaurantes, en fines de semana explotados turísticamente en todo el país. Lógicamente esta brecha es realmente difícil de alcanzar y se prolonga aún más con modelos que ya sabemos que han fracasado y que tienen que cambiar, ¿no? Indudablemente, porque si no vamos a continuar hablando de los mismos números siempre. Hay un grupo muy concentrado del que vos señalabas, 1 millón y medio de personas que tienen altos réditos en la Argentina. Después tenés una clase media que la pelea, que la disputa, que no quiere perder esa posibilidad del disfrute de determinados espacios, ¿no? Por ejemplo, vacacionales y demás, y que todavía puede hacerlo. Después tenés una clase media que tiene todavía una vida de clase media con ingresos en la pobreza, que es el trabajador formal, el trabajador que está cada vez más endeudado, que no puede pagar determinados aspectos, y que lo que hace es resistir. Y después tenés un sector muy afectado, estamos hablando de un 30 y pico, 40% de la población, según lo que marca la UCA, que tiene que ver con la pobreza, con el trabajo formal y también con el sector vulnerable o emprendedor o economía circular, como ustedes lo quieran denominar. Bueno, es un escenario muy complejo porque es una Argentina muy fragmentada, donde naturalmente no todos pierden, pero los que pierden la están pasando muy mal. Gracias, Pablo, como siempre. A ustedes.